flight should conduct the ground stop. Thank you. Estoy en Ghana. Esta es la habitación de hotel. Llegué ayer por la noche. Tengo que contaros historias. Y ahora voy a coger un autobús que va a llevarme hasta Kumasi. Y de allí me recogerán y me llevarán a Beterim. Después de 2 vuelos, un autobús, 2 vuelos y otro autobús, por fin he llegado. Estas son las habitaciones. Esto está dividido en diferentes grupos. Este edificio es como si fuera residencia, en la que hay 4 habitaciones y un baño. Y allí hay otro edificio, otro y otro, y son todos como residencias. Cada una tiene su grupo de habitaciones, 3-4 habitaciones, todas individuales, con un baño compartido. Ese edificio que veremos más adelante es donde la gente se reúne y donde come y cena. Y el edificio que se ve al fondo, ese edificio de allí, es donde vive Frank, que es el que será nuestro coordinador. Y aquí hay 3 cabras en mi porche. Este es Frank, es el jefe del site que nos va a ayudar en NKA. Hello. Estamos ahora aquí en Abeterim. Este es el pueblo que está al lado de donde estamos construyendo y viviendo. Y ahora vamos a esperar al chief. Estoy esperando al jefe de Abeterim para conocerle y darle el regalo que le traigo, una botella de alcohol y un cachirulo. He's not here yet? Okay. Okay, that's cool. Estamos en el sitio de construcción. Acabo de ver con Frank dónde vamos a estar, dónde vamos a poner nuestra escuelita. Y este parece ser tengo varias opciones. Estos son los otros grupos. Aquí un grupo de alemanes está construyendo un aula. Allí están construyendo una biblioteca. Es un proyecto bastante grande que luego os enseñaré. Y aquí otro grupo mixto de alemanes y latinoamericanos están haciendo clases, creo. Están construyendo un forjado de hormigón sobre unos muros de piedra. Y estos están haciendo muros de hormigón. Y nosotros, lo más seguro, continuaremos aquí, en este trozo. Tendremos que limpiar esta semana este trozo, porque la otra opción es construir allí, pero no es un buen sitio porque hay muchísima madera, árboles, y la pendiente del terreno baja. Aquí el grupo de alemanes está teniendo una reunión. Y estos son los locales que normalmente los contratamos para que nos ayuden. Hay 2 grupos de trabajadores, los que están sin cualificar, que nos sirven para pues cosas básicas, en plan de preparar la mezcla, a llevar cosas de un sitio a otro, ayudan con la construcción del muro. Y luego los que están especializados, como carpinteros, soldadores, y alguno que está especializado en hacer Ram Earth, que es el sistema que vamos a utilizar, que es una mezcla de la tierra con cemento, en la que se pone dentro de unos encofrados. Para los que no sepáis de construcción, es como una caja donde dentro ponemos la mezcla, se pone un poquito de agua y se aprisiona.
se deja un poco y se puede quitar el encofrado. Incluso hay gente, por ejemplo, los de esta escuela han utilizado un encofrado muy pequeñito, hacen la primera banda, quitan el encofrado, o sea, compactan, hacen el trocito de muro, quitan el encofrado y lo suben. Esto es desde arriba, voy a enseñar dónde estamos. Aquí es la biblioteca cuadrada que os enseñé antes, aquí es el grupo de los alemanes, allí el otro grupo de alemanes y americanos, y nosotros continuaremos allá. Esta es la principal carretera que lleva a los pueblos grandes que son Nefiduase y Joaben, y hacia allá está el pueblo de Abetenim, que es el pueblo más cercano, y es donde tenemos los voluntarios y donde el otro día conocí al jefe de la zona, el jefe de Abetenim. Aquí normalmente, aquí en Ghana no hay, según me han explicado, no hay concepto de propiedad del suelo, por lo que la gente no, por lo menos en las zonas rurales, no compra terreno, sino que el jefe de la zona controla, es como si fuera el alcalde, controla toda una zona, y para que podamos construir le tenemos que pedir permiso, y él nos cede permiso y nos cede el terreno que queramos. Cuando el otro día fui a conocerlo, el problema es que es una celebración, sino una introducción muy formal, en la que el vídeo ese que os enseñé el otro día, que estaba dentro de un patio, pues allí nos sentamos en un banco, nos sentamos Nana, su nombre es más largo pero normalmente lo llama Nana, se sentó Frank y luego yo, y allí Frank actuaba de intermediario porque el Nana no habla inglés. Aparte, al ser tan formal, nos tenemos que comunicar a través de Frank. Le hice un regalo, le regalé una botella de rúa vieja y un cachirulo de Zaragoza. ¿Y qué más? Normalmente aquí se suele regalar alcohol. A Frank y a su familia le traje una caja de metal que tenía un montón de chocolatinas y un cachirulo también. Y Frank, por si no lo sabéis, es el coordinador de la Fundación NK aquí esto se llama el Arts Village, que también es donde estamos. Vamos a dar un paseo hasta de allí. Y él es el que nos lleva, el que compra los materiales, el que coordina a los trabajadores, por si tenemos que contratar cualificados o sin cualificar. Y él es el que se encarga de contactar con Barzosa, que es el director de la fundación. Allí al fondo, no sé si podéis ver, ahí es donde está el pueblo, Abetenim. Uno de estos días, lo más seguro vayamos que coger el transporte público. Aquí se llama Totro o Trotro, y no creo que esté subvencionado por el gobierno, con lo cual no es totalmente público, es privado, me imagino, en el que tú pagas de la moneda local, que se llama Cedi. Pagas dependiendo del recorrido que vayas a hacer, entre 1 y 4 cedis, lo que equivaldría como a 25 céntimos o 1 euro. Son estas furgonetas. Esas furgonetas en la que cuando tú te quieres montar, simplemente le llamas, paran y te metes. Les pagas por el recorrido que vayas a hacer, y normalmente son furgonetas de 7 personas, 9 asientos, pero como un autobús cualquiera, tú entras y cuando la gente quiere entrar, no hay un límite de plazas, por decirlo de alguna manera. Si la furgoneta es de 9 personas y 17 se quieren montar, 17 se montan. Y es así. Ayer fui a Kumasi
Y en el viaje de vuelta parece que estamos 17 o 19 dentro y claro, es así. Es muy apretado, pero lo normal, no hay otra manera de transportarte. Si no, puedes coger un... Aquí, ¿verdad? Aquí es donde estamos. Ahora ya vamos hacia Petenín, que os lo enseñaré mañana. Y aquí es donde vamos a el poblado, al Arts Village. Estamos en Abetenín, que fue lo que os acabo de decir. Huapen es la provincia pequeña y Ashanti es la región grande. Es como si fuera la provincia de Zaragoza y Aragón, más o menos. La otra manera de transportarnos es con taxis. Son coches que están, no sé, posiblemente tengan como 400.000 kilómetros, están cayendo a cachos, pero en ese taxi te llevan exactamente a donde tú le digas. El problema es que en vez de costarte 4 cedis te cuesta 40 o 50, que equivaldría pues a 10 euros, 12 euros, que aquí no parece mucho, pero aquí 40 cedis, por ejemplo, los trabajadores los trabajadores cualificados cobran al día por una jornada de 7 horas 50 cedis al día. Los sin cualificar alrededor de unos 30-35. Estos son los niños que viven aquí. En el poblado hay muchísimos más. Normalmente las familias son de 4 o 5 niños. Y aquí es donde vamos a el Arts Village. Good morning, guys. Good morning. You wanna be on the video? How are you? Good, and you? I'm fine. Now we are going cloud one. Can you say your name for the video? Yes. What's your name? My name is Bismarck. What's your name? Roger. And Romeo. Romeo. That's an Italian name. That's an Italian name. Italian name. Italian. Italian name. Romeo and Juliet. Yeah. Usually the children help with the entrance. You wanna be on the video? Yeah. What's your name? Kwaku. Kwahu. Yeah, his name Abu Treka. How do you say good morning in Tiwi? Good morning. No, in Tiwi. Let's say. I'd say Yeah. What I have to say? Ayatse. Yeah. Aquí está María. Sí, ella es la coordinadora del grupo de los alemanes. What?